Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es un ciclo que hemos denominado Entre Poéticas y Aislamientos, con referentes del teatro de toda la provincia de Río Negro. Intentaremos que también lo sea para la Patagonia. Este ciclo está organizado por la Universidad Nacional de Río Negro, sede Atlántica, pero también por la Municipalidad de Viedma, a través de su Secretaría de Cultura y Deportes. En este contexto de pandemia y aislamientos, nos pareció y nos parece sumamente importante poder crear espacios de reflexión, de charla, de ida y vuelta con cada uno de los compañeros de la actividad teatral. Es por eso que en esta oportunidad hemos invitado a Guillermo Riegelhaus. Él es actor referente del teatro independiente, y también es integrante del Teatro El Tubo, a quien le damos la bienvenida. Hola Guille, ¿cómo va? Hola Martín, y bueno, hola a todos los que están ahí del otro lado de la pantalla, compartiendo acá este instante de virtualidad, pero también tratando de hacer alguna propuesta, alguna instancia de comunicarnos, ¿no es cierto? De acercarnos de alguna manera. Exactamente, a veces la virtualidad va acortando distancias, ¿no? Bueno, primero, Guille, agradecerte por prestarte a este ciclo que estamos organizando y al primero de este ciclo, ¿no? Bueno, como para empezar, en realidad la pregunta obvia en este tipo de conversaciones, que es cómo vos la estás llevando en el contexto de este aislamiento, de esta pandemia, en lo personal, pero también nos interesa saber desde lo teatral, ya que cuando decimos teatro estamos dando a entender el tema de la reunión, ¿no? Actor, espectador. Sí. La verdad que es un tema que, viste, es súper interesante, bueno, interesante para por lo menos quienes hacemos teatro, porque nos pone en un aprieto, básicamente, como vos decís. El teatro de reunión y el teatro existe como hecho, digamos, como acontecimiento, porque básicamente es eso. Existe cuando uno tiene la posibilidad de encontrarse con otros. Entonces, claro, nos vemos en la situación de que hace poco más de 2 meses de que en realidad no podemos producir el hecho teatral como tal, ¿no? Y eso es una falta muy grande para quienes, nada, pensamos, laburamos y imaginamos todo el tiempo en esos términos, ¿no? Que es la actividad que nos convoca y demás. Vos me preguntaste, bueno, personalmente también, yo la verdad que no sé bien cómo estoy. He pasado, como viste, por distintos momentos y lugares y maneras de estar respecto de la cuarentena. Así que la verdad que no puedo decir que esté de alguna manera en particular. He estado como, lo que sí he estado es como en un estado de mucha fluctuación, ¿sí? Y tratando de asumir todo el tiempo un poco ese estado y esa necesidad de estar por lo menos atento a cómo se desarrolla esto momento a momento, ¿viste? Es como también un intento de estar en el presente y no mucho más. No sé, yo digo, para mí en particular, que soy una persona, digamos, desde algún lugar bastante inquieta y que está como tratando siempre de generar cosas y con un montón de proyectos paralelos y laburando un montón, ¿no? Es difícil, supongo que eso tiene que ver también por cuestiones de personalidad, pero es difícil porque uno necesita un poco esa zanahoria que uno mismo se pone ahí adelante para seguir, ¿no? Y ahora la verdad que la zanahoria está medio difusa. No, por supuesto que esto va a volver. Yo no soy pesimista respecto, digamos, de la cuestión. Sé que la cuarentena y esto es súper necesario. Entiendo que es una etapa de cuidado de la comunidad y que nos estamos cuidando. Y bueno, no hay otra forma más que hacerlo de esta manera. Pero bueno, se pierde un poco, ¿no?, lo que uno venía imaginando como futuro cercano o inmediato o mediato ahí, ¿no? Uno no sabe bien cuándo va a retomar los proyectos, qué va a pasar con lo que venía laburando. Un poco casi todo está entre paréntesis.
Claro, Entonces, claro. Vos sabés que Vos sabés que he visto, digamos, en muchas publicaciones y todo, como actitudes bastante positivas respecto del futuro y algunas otras más pesimistas, siempre en el entorno teatral hablo, ¿no? sí. Entonces, hay gente que yo veo que difunde mucho por redes, ¿sí? Por toda esta cuestión virtual, inclusive como lo estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Que estamos charlando, ¿no? Y otra gente que no, que se le dio más para el encierro, para la introspección, para la reflexión, ¿sí? En tu caso, tuviste como de Sí. las dos. Mira, yo creo que sobre todo he estado más del lado de la introspección. Pero como te decía, he pasado por un montón de momentos. Sin embargo, tuve todo un primer periodo, por ejemplo, no sé, el primer mes de la cuarentena, el primer mes, mes y medio, la verdad que fue de mucho laburo y mucha proyección, porque coincidió con que con un par de colegas y compañeros arrancamos un seminario virtual, entonces fue un momento de mucho estudio, y de pensar esa experiencia también en relación a otros proyectos que estamos sosteniendo. Eh, y también, ¿no? Y bueno, y después la verdad que, digamos, paralelamente de todas maneras, sí con un estado como de bastante introspección porque uno, creo yo, o es lo que me ha pasado a mí, ¿no? No sé si se puede generalizar. Creo que me ha pasado de percibir que hay un montón de tiempos durante el día, todo el día y la noche y lo que sea, en que uno está con uno mismo, ¿no? Y hay tiempos que antes tal vez o no se permitía o no tenía, o estaba en contacto con otras personas, o desarrollando y resolviendo cuestiones de proyectos o de la vida diaria, ¿no? Eh, entonces, creo que esta circunstancia, por lo menos a mí, me ha puesto en el lugar de, eh, digamos, conversar mucho más conmigo mismo, ¿no? Desde ese lugar. Eso. Entonces, bueno, eso trae un montón de otras cuestiones. De alguna manera, si uno lo puede aprovechar, está bueno porque es positivo, ¿no? A veces uno mismo dice, pucha, no tengo ni tiempo para estar solo y para pensar o para ver qué estoy haciendo, para preguntarse cosas, ¿no? Pero bueno, todo el tiempo eso también a veces es difícil. Sin embargo, eso, ¿no? Creo que como a pesar de todas las circunstancias, yo estoy tratando de sostener los proyectos, digamos, en la medida en que se pueda. Venía laburando viste, por lo menos dos proyectos, o sea, uno que es mi proyecto ya terminado en el sentido de que es una obra de teatro, y después dos proyectos nuevos que habíamos encarado con colegas y compañeros. Entonces, tratar de sostener eso como se puede, buscar la vuelta, ver qué trabajos se pueden hacer en casa, seguir vinculados con eso, aunque sea con los materiales, ¿no? Con los temas, de alguna manera eso sigue ahí girando y dando vueltas. Claro, La apuesta es esa, en definitiva, viste, qué sé yo, lo que nos pone, la situación en la que nos pone esta circunstancia para mí es que el proyecto hoy es, así como para decirlo tal vez medio drásticamente, pero el proyecto hoy es mantenerse vivo y lo más sano posible. Ese es el proyecto. Y después todo lo demás, bueno, un poco se acomoda a ese proyecto y a la manera que pueda encontrar para sostener eso. ¿Crees que a futuro, qué nos va a dejar la pandemia, este aislamiento en materia teatral, digamos, nos va a influir nuestra manera de ver la profesión? ¿De qué manera, de alguna manera, va a hacer algo en nosotros, no? Sí. Yo ahí, viste, creo que hay dos cositas que se me ocurren que pueden aportar de alguna manera o incidir o modificar en parte. Por un lado, esta obligatoriedad, digamos, que nos propone la cuarentena de estar ligados todo el tiempo a estos aparatos, ¿no? A la compu, al celular, a resolver cuestiones a través
de la virtualidad, no creo que reemplace nada esencial de lo que ya de por sí era esencial. Hay gente que está planteando que las relaciones se van a volver más distantes, que vamos a... Yo la verdad no me termina de convencer esa idea, habrá que esperar y ver. No son más que ideas sobre un futuro medio incierto que no podemos resolver ahora, por supuesto. Yo creo que sí hay una cuestión de conexión con estos aparatos, vuelvo a eso, en que posiblemente terminemos como incorporando, ¿no? Como parte de la vida diaria, que ya lo veníamos haciendo, porque esto no es nada nuevo, esto ya lo veníamos utilizando, pero bueno, lo estamos usando ahora masivamente porque no nos queda otra. Habrá que ver qué queda de todo eso, especialmente en las artes escénicas. Ya venía hace un montón de años, por supuesto, incorporándose toda la cuestión de la tecnología a la escena, a la escenotécnica, ¿no? A través de videos, proyecciones y demás. Y quién sabe, tal vez esto incida como en ese camino también, de que aparezcan nuevas pruebas. Pero bueno, como todas las herramientas y elementos que aparecen en el teatro y en las artes en general, siempre se han nutrido de lo que la sociedad misma, digamos, de los procesos sociales, porque de ahí de donde surgen. Entonces es lógico que aparezcan estos elementos. Y por otro lado, yo creo que, por lo menos es lo que me pasa a mí, y entiendo que es lo que está pasando a otro nivel, digamos, con un montón de colegas, ¿viste? Si uno ve las redes, se contacta con colegas de todo el país y demás, es que, claro, estamos todos desesperados por volver al teatro. Sí, claro. Esto lo que pone en evidencia es que hay una necesidad tremenda de volver. Y no solamente de la gente que labura dentro del teatro, sino también del público. ¿Viste? Cuando, esta frase, ¿no? A veces que se dice que cuando te falta algo, realmente ahí te das cuenta cuánto lo necesitabas. Totalmente, claro. Bueno, en la medida en que podamos volver y paulatinamente o gradualmente cuando se dé y como se dé, yo creo que vamos a volver a estos espacios de encuentro porque son sustanciales para la vida social. Hablando un poquito, Guille, de la posible vuelta, ¿cómo crees que vamos a volver en el sentido de que si vamos a volver a través de un protocolo? Y si ese protocolo, digamos, ¿qué pensás de esto? ¿Es posible? Vos sabés que hace unos días en algunas páginas más bien europeas están tirando muchos bocetos de posibles espacios escénicos donde hay ciertos cubículos para el espectador, otras propuestas para un solo actor, una variedad infinita de gente que está pensando la vuelta, digamos, ¿sí? Ayer veía también en una sala, me parece que de Alemania era, o de Inglaterra, de sacar butacas, ¿no? De estos teatros grandes, donde quedaban las espaciadas con ese distanciamiento que se está pidiendo, ¿no? ¿Qué pensás? A ver. Mirá, yo por un lado veo, entiendo, y incluso a nosotros mismos dentro del tubo nos pasa y con otros colegas de acá de la comarca, y es que estamos conversando sobre estas cosas. Estamos conversando en cómo vamos a volver. No es algo que vamos a determinar nosotros porque por supuesto es una regulación del Estado y le corresponde al Estado a través de sus lecturas, digamos, y la realidad y de los científicos y demás, evaluar y considerar cuándo se puede volver y de qué manera. Seguramente va a ser gradual, seguramente va a haber protocolos, así como se están volviendo a algunas pequeñas actividades, en principio comerciales. Seguramente las actividades, digamos, más públicas van a tener una gradualidad y una manera de volver. Eso estamos esperando. No sabemos cuándo, por supuesto. Pero, digo esto, recién hablábamos de la necesidad de volver al teatro, ¿no? Esa necesidad es compartida por muchísima gente. Por lo tanto, estamos medio todos pensando cómo podría ser. Entonces, es lógico que aparezcan todas estas opciones, posibilidades. Hay algunas que la verdad a mí incluso me parecen, no digo ridículas, pero me parecen raras, extrañas. Pero bueno, son maneras de pensar, ¿viste? Uno cuando siente la necesidad empieza a imaginar, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo haría? ¿Qué propongo? ¿Qué se me ocurre? Y hacer dibujitos, y ¿viste?
Entonces creo que tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con las necesidades particulares de cada caso, ¿no? Eso nosotros lo estamos charlando, te decía acá también, muy internamente todavía, pero tenemos tremendas ganas de volver al teatro, ¿viste? De poder ver qué se pasa en el tubo y ver qué pasa con otros colegas. Por ejemplo, ¿no? El caso de Chubut, a través de la sala del Teatro de la Escalera de Puerto Madryn, que lograron ahora hace muy poquito un aval municipal para volver al teatro. Entonces, porque consideran que el teatro es un espacio de trabajo y de hecho para ellos lo es. Quiero decir, su ingreso es a través del teatro. Exactamente. Te iba a decir, de hecho, dentro de la provincia hay muchos teatros que en ese sentido están en problemas, ¿no? Para solventar sus costos, sus gastos. Sí, yo calculo que el tubo tampoco se escapa de esa realidad. Inclusive cuando los teatristas mismos viven exclusivamente a veces de una entrada, ¿no? Exacto. Para nosotros, para el tubo particularmente, la verdad que como el Estado dispuso a través del Plan Podestá, que es del Instituto Nacional del Teatro, una serie de aportes a espacios teatrales, justamente para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento de espacios que están con cero actividad y cero ingreso, por lo tanto. Ese aporte a nosotros nos significó poder, por ejemplo, ahora poder estar pagando todo lo que pagamos en el tubo todos los meses, que son todos los servicios, luz, gas, etcétera, ¿no? Todo eso se paga, y si no hay espectáculos, no hay talleres, no hay ingreso para la sala, y bueno, por lo tanto, no se puede pagar. Eso a nosotros la verdad que nos permite por lo menos estar tranquilos en ese sentido. Pero la gente que trabaja y que digamos que tiene un ingreso que depende absolutamente de su actividad teatral, son los compañeros y compañeras que están realmente en problemas. Y te decía, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de, Marinel Bordenave, que es una de las referentes del Grupo La Escalera de Madrid, quienes trabajaron en esto y consiguieron que la municipalidad, ¿no? como considere el teatro y el espacio teatral como un lugar de trabajo. Entonces ellos tienen la habilitación para poder concurrir a su lugar de trabajo, como otros trabajadores, digamos, como los trabajadores de la construcción, que hoy con ciertas limitaciones, cierto protocolo, pueden ir a su lugar de trabajo. Pero bueno, son cuestiones que paulatinamente y en cada caso y en cada ciudad y provincia también en relación a cómo está la pandemia, digamos, evolucionándose, eso se puede hacer o no se puede hacer. Son cuestiones muy particulares. Sí. Guille, ahora pasando un poquito de tema y tal vez no tanto de tema, tu última obra, En estado de memoria, ¿no? Así es el título. Una especie de relato por momentos autobiográfico o por lo menos una experiencia personal llevada al teatro, una experiencia desde mi punto de vista muy fuerte, ¿no? Debe ser ese proceso y en ese sentido quería preguntarte cómo nació, cómo fue ese proceso, ¿sí? De contar esta parte de tu vida. Bueno, a ver, la obra nace en principio por una inquietud personal, digamos, mía, que fue en un determinado momento, hace 2 años y pico, indagar un poco sobre cierta parte de mi historia personal y familiar, ¿sí? Que tiene que ver con el periodo de la dictadura, el momento en el que mis viejos tienen que exiliarse porque estaban perseguidos políticamente, ¿no? Como tanta otra gente en aquella época. Mis viejos militaban muy fuertemente y en aquel periodo, digamos, una vez que se inicia la dictadura, ya estaban, digamos, como clandestinos, digamos, ¿no? Como girando por distintos lugares del país, hasta que, bueno, yo nazco en el fin del 75 y sobre inicios del 77 ellos ven que la cosa ya no da para más, que no pueden seguir y deciden irse, deciden tratar de salvar el pellejo, ¿no?
Bueno, esa historia, que por supuesto yo conocía y en casa, digamos, no fue nunca un tema secreto, ni mucho menos, pero bueno, había un montón de elementos y cuestiones que yo quería como seguir indagando, ¿no? Y descubriendo. Y entonces me propongo, en concreto, hablar con mi viejo, y paralelamente siempre con la inquietud de llevar, digamos, que no solamente sostener esa inquietud en el ámbito personal, sino que me sirva como material para elaborarlo de otra manera. ¿Sí? Quiero decir, no era preguntar solamente por una cuestión íntima y personal, sino también hacer algo con eso, artísticamente, a eso me refiero, ¿no? Entonces, esa fue la inquietud, sin saber realmente cómo. Yo simplemente sabía que tenía ganas de saber más y de eso poder volcarlo a una experiencia creativa. Así empiezo. Entonces empiezo digamos, a tomar contacto con materiales, con registros, con fotos, con cartas, con un montón de elementos y partes de la historia que yo antes no conocía. Por supuesto son procesos fuertes, como vos decís, porque implica una apertura emocional también súper personal y también de otros miembros de mi familia, y dialogar y acceder a un montón de historias que no sé si estaban ocultas, pero que por ahí no habían sido contadas, ¿no? Bueno, desde ese lugar es súper fuerte. Pero un poco la incógnito era, bueno, ¿cómo trabajamos eso en lo escénico, ¿no? ¿Cómo se traduce eso a una obra teatral? Pues siempre la inquietud. Y entonces ahí yo convoco a dos colegas con quienes armamos el proyecto a partir de ese comienzo, digamos, y que me acompañaron en todo el proceso y que son parte de la creación de la obra desde ahí, que son Gustavo Benterqui, colega y compañero y amigo, director, actor, docente de Paraná, Entre Ríos, con quienes ya veníamos teniendo una relación bastante cercana acá en Viedma, porque lo veníamos trayendo para un montón de otras actividades. Y con Sebastián Vázquez, colega, amigo, hermano del Teatro El Tubo, con quienes también ya veníamos laburando en otros proyectos anteriores. Se armó el equipo y a partir de ahí empezamos a meternos en la escena, ¿no? A indagar sobre eso. Bueno, ¿cómo se hace ficción con una historia que es realidad? Surgen un montón de preguntas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo navegar entre ese pasaje entre la ficción, entre la construcción de un material escénico, ¿sí? Y el relato o el testimonio en primera persona, ¿no? Digo, hay momentos en que yo en el espectáculo hablo con el público y soy yo, Guillermo, hablando de lo que fue el proceso, claro, por ejemplo. Claro. Y hay otros en que hay un borde difuso en el que no sé si es que soy yo o estoy hablando por mi viejo o soy yo de chico, pero en realidad estoy hablando también desde mí ahora. Hay otros momentos en que asumo un personaje que podría ser mi abuelo o mi bisabuelo, ¿no? Es como... Entonces, siempre la indagación, por lo menos desde nuestro punto de vista adentro, hay que ver qué le pasa al espectador, ¿no? Por supuesto, yo no puedo decir qué le pasa al espectador, no puedo hablar por otro. Pero sí la intención era navegar entre esos lugares, indagar eso. ¿Cómo en la cual se vio mucho esto, ¿no? Que vos decís, por momentos está Guille, por momentos es ficción, ¿no? Y eso, yo que la vi a la obra, digo, esa ficción que nosotros la podemos vincular al concepto de representación, ¿no? Sí. Y ese Guille de carne y hueso, digamos, que aparece en la escena, lo podemos vincular justamente con el concepto de presentación, ¿no? Característica mucho hoy de un teatro más postdramático, o si se quiere, la definición también como cuestiones documentales, ¿no? Dentro de la misma obra. Eso estuvo claro desde el principio. ¿Cómo realmente lo trabajaste? Porque no es fácil. Mira, el cómo no estuvo claro nunca. Claro. Eso se va encontrando en el proceso, realmente. Lo único que teníamos nosotros era esto, ¿no?
una cierta cantidad de documentación de material concreto real, que de hecho aparece en la obra aparecen fotos reales, aparecen cartas, bueno, no, aparece mi pasaporte de cuando yo era chiquitito, son todas elementos testimoniales concretos. En tanto testimonial también aparece en mi voz relatando aspectos que son reales, que si bien está escrito y yo repito como repito uno la letra de lo que dice un personaje, sin embargo es algo real, digamos, ¿no? Aparece la voz de mi viejo. Sí, eso te iba a decir, que es un elemento muy fuerte dentro de la puesta. Claro, aparece la voz de mi viejo grabada, porque, bueno, yo a partir de las conversaciones que tuvimos y demás, yo le pedí que él le contara su versión de toda la historia, lo hizo por escrito, y dentro del proceso seleccionamos partes de ese escrito, nos parecían potentes dramáticamente, y después él esas partes las grabó, las leyó y las dijo, digamos. Entonces eso es lo que aparece él. Pero ves, entonces otra vez, ahí se da esa doble cuestión, ¿no? Digo, ¿dónde está lo teatral y dónde no? Porque esa no fue una entrevista en vivo que yo le hice en el momento y él fue diciendo lo que se le ocurrió y nada más. Hay todo un trabajo de selección, digamos, ¿no? Él hizo todo un laburo de escritura, de ese laburo de escritura nosotros seleccionamos, y de esa selección él grabó con su voz. Entonces, hay todo un laburo en ese sentido, y sin embargo no deja de ser testimonial, ¿no? Entonces, yo creo que la obra nos pone a nosotros, y te digo, a mí personalmente como actor, ¿sí? Y más allá de toda la cuestión de la búsqueda propia de la identidad y de la reconstrucción de la historia familiar, etcétera, más allá de ese digamos, proceso paralelo que viví, como actor, me puso en el aprieto de también reconsiderar la idea de personaje, de cómo estar en escena, de cómo me vinculo yo con lo que digo y con lo que hago en escena, porque en definitiva sentía que todo el tiempo estaba siendo yo y a la vez no. Claro. ¿No? Es decir, viste esta idea de, como vos decías, ¿no? La representación. ¿Qué es un personaje? Es una representación. Sí, está bien. Yo asumo ese lugar de la representación, pero no termino nunca de distanciarme totalmente de lo que soy yo. A ver, por supuesto, nadie deja de ser sí mismo. Ningún actor se transforma de un segundo a otro en otro ser. Eso no existe. Biológicamente es imposible. Somos todos nosotros siempre, todo el tiempo, ¿no? Pero ante esta idea de que el personaje es un otro, sí, de que yo asumo la representación de una otra persona ficcional, no sé, hay como un puente ahí en el medio que es interesante, como, por lo menos a mí me resultó interesante como experiencia de trabajo actoral, ¿no? Cómo entro y salgo y cómo a veces me mantengo en el medio. Hay momentos en que yo siento, digamos, que soy dos cosas al mismo tiempo. No dejo de ser yo y a la vez estoy representando ser otra cosa. Claro. Vos sabés que interesante, y aparte felicitarte por la obra, así, digamos, más públicamente, digamos, desafío justamente de lo que vos estás explicando acá, que no, por lo menos por estos territorios no se ve mucho, digamos, jugar con esta cuestión personal y digamos, ir de la representación a la presentación o del digamos, del personaje, si lo hay, digamos, a tu propia historia, ¿no? Es un concepto que se viene elaborando mucho en otros lugares y sí, me pareció sumamente atractivo que lo puedas plantear, y bueno, y sobre todo con la historia que lo solventa, digamos. Yo creo que viene a cuento también de una cuestión generacional. Hay un montón digamos, en relación a cómo nos vinculamos con esa temática en particular y con otras, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís. Ha habido un montón de experiencias en el país y fuera del país también, como de gente que tiene la inquietud de reconstruir partes de su propia historia a través del arte, ¿viste? Entonces aparece el biodrama, aparece el teatro documental, ¿no? Aparece la autoficción, montón de búsquedas que van en ese mismo sentido, con distintas características, porque además cada búsqueda es individual y muy particular.
ninguna búsqueda es igual a la otra, ¿viste? Y las formas de resolver esos trayectos son seguramente súper individuales, digamos, individuales o particulares. Quiero decir individual por el caso. En nuestro caso no lo planteo individual en el sentido de que el laburo, como te decía, desde un principio fue colectivo. Más allá de que la historia habla de mí, siempre la construcción y el trabajo fue colectivo entre los 3 integrantes, digamos, del proyecto y desde un principio. Cosa también que a mí me salvó en el sentido de no enroscarme, porque es muy difícil trabajar con una propia historia solo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenerlo a Seba y tenerlo al Gus ahí como anclas también desde afuera, ¿no? Digamos, donde poder sujetarme, eso me permitió también tener esa posibilidad de que el espectáculo crezca en otros sentidos, ¿no? Es decir, siempre pensamos nosotros en un espectáculo. Es un espectáculo teatral, aunque suene raro tratándose de esta temática y de la forma en que la abordamos, digamos, ¿no? Guille, como para terminar un poco nuestra conversación, ¿vos podés encontrarle algún cierto paralelismo, vinculación, relación con lo que estamos viviendo hoy de este aislamiento y de esta pandemia? ¿O se escapa de eso? Mira, no sé si le encuentro una relación directa. Lo que sí queda claro es que este es un estado de excepción, ¿viste? Estamos viviendo un estado de excepción que vino a cortar una cierta normalidad. En ese sentido, yo lo que sí puedo conectar con esa experiencia es que 2 cosas. Por un lado, el teatro en sí como acontecimiento es un momento de excepción, por un lado, ¿no? Más allá de esta obra en particular, digo en general, el teatro como acontecimiento es un acontecimiento singular, particular, que se da por única vez y en ese momento en que se está dando, ¿no? Como cualquier acontecimiento, quiero decir, pero es un acontecimiento particular porque hay una reunión de personas que están entrando en ese tiempo especial voluntariamente, ¿no? Todos vamos al teatro a hacer teatro y a ver teatro o a compartir ese instante. Entonces, por lo tanto es excepcional, y además porque es finito, en el sentido de que empieza y termina en un espacio determinado y en un tiempo determinado, lo que dure la obra, eso es, no hay más, ¿sí? En ese sentido es un momento excepcional, digamos. Y más históricamente, yo lo relaciono también con ese periodo de la época del país en que les tocó a mis viejos vivir, y a mí también un poquito, porque yo era muy chiquitito y no sé qué registro tengo de eso, ¿no? Que fue toda la dictadura militar, que también vino a poner un paréntesis en el país, y que fue un momento de suma excepcionalidad, terrible excepcionalidad, trágica, sangrienta, muy distinta a la de ahora, por supuesto, no podemos comparar, ¿no?, las circunstancias, pero en ese sentido también fue un momento de excepción para nosotros, que creo yo generó además consecuencias terribles que todavía estamos pagando socialmente, ¿no? Un montón de social, económica, culturalmente, digamos. El nexo puedo encontrarlo ahí, no con la obra en particular, digamos, pero bueno, ¿viste? Son asociaciones que uno puede hacer, digamos, con esas cuestiones, sí. Está bien, está bien. Bueno, Guille, bueno, te súper agradezco que te hayas prestado a esta primera entrevista, a este ciclo que intentamos, digamos, visibilizar el teatro y hacer un aporte y visibilizar a cada compañero y cada compañera, principalmente de la provincia. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por estar. Bueno, gracias a vos, gracias por supuesto a la universidad, a la municipalidad, que seguramente están haciendo esfuerzos para que sigamos conectados y para que podamos volver, aunque sea con un poquito de reflexión en torno a estas cuestiones que nos están pasando. Y yo con las ganas y la esperanza de que volvamos al teatro a encontrarnos, ¿no? Así que ahí nos vamos a ver. Exacto. Bueno, Guille, hasta la próxima. Gracias.